Hoy vamos a hablar de pobreza y comercio exterior. Vamos a hablar de cómo el comercio exterior es prácticamente la única vía que funciona para sacar a los países de la pobreza. Y para hablar de cómo el comercio exterior es la salida de la pobreza, tengo como invitado a mi amigo José Ramón Ferrandis, que ha escrito un libro precisamente titulado Globalización y generación de riqueza. José Ramón Ferrandis es técnico comercial y economista del Estado de España, es director del Centro Diego de Covarrubias y ahora mismo es jefe del área de África de la Secretaría de Estado de Comercio del Reino de España. Ha estado destinado en Washington ante el Banco Mundial y ha sido subdirector adjunto de Inversiones Exteriores del Reino de España. Como vemos, José Ramón es experto en ayuda oficial al desarrollo y en inversión directa extranjera y fruto de su experiencia profesional a lo largo de estos años, ha llegado a una teoría revolucionaria. Ya os adelanto un pequeño detalle. La ayuda oficial extranjera no ayuda al desarrollo. Pero mejor que yo, que os lo cuente él. Como siempre, espero que os guste la entrevista. José Ramón, hay una pregunta que me ronda la cabeza después de haber leído bastante y ¿es cierto que cada vez hay menos pobreza en el mundo? Absolutamente. Puedes afirmarlo con toda rotundidad. Cada vez hay menos pobres en el mundo, medidos desde cualquier parámetro, con cualquier perspectiva y con cualquier plazo que utilices. Es un hecho. ¿Y cómo hemos llegado a esto? Pues por el procedimiento de utilizar el camino que los países que se embarcaron en la globalización inicialmente siguieron, es decir, iniciaron. Cuando los demás países han observado que las alternativas no han funcionado, han decidido no descubrir el Mediterráneo, sino copiar lo que estaba bien hecho. ¿Y qué es lo que estaba bien hecho? Pues la apertura al exterior, es decir, la comercialización de los productos en los que te especializas porque tienes ventajas comparativas para producirlos, vendiéndolos no solo en tus mercados interiores, sino en todo mercado exterior. Y después, para los pobres, recibiendo inversión extranjera directa. No olvidemos que España, en 1959, era un país cerrado y pobre. Y muy pobre, por cierto. Cierto. Se abrió con el plan de estabilización que menciono en el libro. Y lo que ocurrió es que, aunque a costa de determinado incremento del paro inicial y de la pérdida de las industrias nada competitivas que teníamos, empezamos a crecer vertiginosamente, de tal manera que aquello se conoció como el milagro español. Tasas de crecimiento anual acumulativo del 7% durante 2 décadas. Antes de llegar a cómo ha sido esto, háblame de otros 2 milagros, el alemán y el japonés. ¿Cómo no? Sí. El orden de los factores, en este caso, es probablemente el alemán. Alemania pierde su segunda guerra. La primera la había perdido en 1918, pierde la segunda en 1945 y es un país absolutamente destruido. Tan es así que hay 3 años terribles que los historiadores apenas consideran que son los que hay entre el 45 y el 48. ¿Por qué el 48? Porque ese es el momento en que se materializa la ayuda bilateral norteamericana que es llamada Plan Marshall. Bilateral norteamericana. Paralelamente se estaba empezando a desarrollar la ayuda multilateral, que estaba basada en el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, BIRF, que es el núcleo de lo que conocemos como Banco Mundial. El Banco Mundial, inciso, son 5 elementos. Cierro. Paréntesis. ¿Para qué? Porque desde la perspectiva multilateral, se completaba la ayuda bilateral de los Estados Unidos a los países devastados por la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué ocurrió? Pues que se creó multilateralmente un núcleo que se llamó Banco Internacional de Reconstrucción. ¿Por qué? Porque se trataba precisamente de canalizar capitales que procedían en su mayoría de los Estados Unidos, también, pero desde la perspectiva multilateral, hacia los países destruidos. Y el más destruido era Alemania. Entonces tenemos que Alemania recibe inversión directa extranjera. Justo. Pero para tu receta mágica hace falta algo más. Háblanos del comercio exterior, claro, la apertura. Claro. Los alemanes reciben equipos nuevos que los norteamericanos les venden. Fíjate, esa comparativa no la toco en el libro. La República Democrática Alemana, que es la parte que queda bajo el control soviético, la obligan a hacer reparaciones de guerra, porque era Alemania que había lanzado la Operación Barbarroja en 1941. Sí. Entonces todos los equipos que eran más avanzados alemanes del este son desmantelados y montados en Rusia, equipos antiguos. En cambio los occidentales piden el dinero a los americanos y con ese dinero, que por cierto en un 70% son donaciones y no préstamos, y lo que hacen es comprar equipos norteamericanos absolutamente nuevos, con lo cual se ponen a producir
con sus instituciones y con su forma de trabajar, e inmediatamente se convierten en competitivos y empiezan a exportar. Y con esas exportaciones empiezan a crecer. Ese es el milagro alemán. Pero, ¿y qué pasó con Japón? Háblanos del milagro japonés. Entonces tenemos un Japón en verano del 45, totalmente devastado, Hiroshima, Nagasaki, Tokio, que era de madera, había ardido. Completamente. Y bueno, y de 20 años es una potencia mundial. ¿Qué pasó? Sí. ¿Qué pasó? ¿Cómo los fue americanos, posible? Otra vez los americanos, siempre son los americanos. Sí, sacan las castañas del fuego, llegan Sí. a Japón, son la potencia ocupante, se Sí. quedan allí y deciden que el emperador va a perder la condición divina que tiene y que van a organizar una constitución a la manera occidental. Sí. E imponen a Japón el modus vivendi norteamericano. Sí. Eso que en principio es algo que nadie debe hacer nunca. Sí. En Japón surtió efectos Sí. muy positivos. ¿Qué Aprender hicieron los japoneses? a jugar al béisbol, ¿no? Aprendieron a todo, Sí. incluso han aprendido a crecer 10 centímetros respecto de aquella época como Sí. consecuencia de su ingesta de carne a través de las hamburguesas. Hay una serie de anécdotas Fíjate. con Japón que es fantástica. Sí. De manera que Japón Sí. dice, bien, si los americanos han crecido con este procedimiento, yo también. Sí. Me voy a dedicar a producir con la energía y la dedicación con que yo hago las cosas. Los japoneses tienen una organización social fantástica. Y bueno, pues vamos a empezar a recorrer un camino que no he recorrido hasta ahora. Hasta ahora he querido coger lo que yo quería por la fuerza. Y ahora voy a obtener lo que yo necesito mediante el comercio. A mí me has convencido Vale. con este tema de, ¿verdad?, liberalización y apertura e inversión extranjera directa, pero hasta ahora se estaban haciendo otras cosas. ¿Qué se ha hecho hasta ahora para ayudar precisamente a la disminución de la pobreza en el mundo, y por qué lo que se ha hecho, según tú, ha fracasado? ¿Qué es lo que se ha hecho? Hay una respuesta. Es un acrónimo, son 3 palabras. Ayuda oficial al desarrollo. A ver, ayuda Oficial al desarrollo. Vamos allá. AOD. Vamos allá. ¿Esto qué significa? Sí. Desde una perspectiva bondadosa, que incluso algunos podrían afirmar buenista, se decide, puesto que hay tantos pobres en el mundo, ayudémosles a salir de la pobreza, Sí. dándoles los recursos que necesitan, Sí. y seguro que con un poquito de insistencia prende el motor del crecimiento y se desarrollan. De ahí el nombre, Ayuda Oficial al Desarrollo. Entonces, el sistema este de los años 60 de ayuda oficial al desarrollo es: yo, país europeo, te voy a dar, y tú, país africano, vas a recibir. Así. Sencillamente, puede ser en términos directamente financieros, es decir, Sí. yo dono cantidades, o bien te dono recursos, o bien combato las hambrunas con suministros incesantes de mis propios alimentos, o bien financio operaciones en tus países, en los países pobres, con tipos de interés por debajo de los del mercado, es decir, muy barato. Sí, Y con plazos para devolver los préstamos muy largos. Sí. Y de manera que esos proyectos irán prendiendo la mecha del crecimiento. Pero no ha sido así. No ha sido así. ¿Y por qué? Pues porque está la condición humana. A ver, tú y yo. Sí. Tú eres el rico, yo soy el pobre. Sí, vamos a ver. Me gusta. He Los preferido papeles hacerlo así. elegidos, sí. Hay que ponerse siempre en la situación de inferioridad. Sí. Y entonces tú me ves hecho unos zorros y tú eres buena persona. Sí. Y me das pena. Esto es terrible, pero es así. Sí. Lo que pasa es que no se dice, Sí. porque es una afrenta. Sí. Pero digamos que efectivamente tú estás dispuesto a sacarme de la situación en la que me encuentro. Sí, porque empatizo contigo Eso y es. quiero sacarte la pobreza. Y entonces o te dono, Sí. o te presto barato, Sí. o hago lo que sea para que tú intentes salir del agujero, incluso darte alimentos. Y yo diré, Pero sí, no funciona. Dame alimentos. No funciona entre Pero otras ¿por qué no cosas. funciona? A ver, yo soy el rico, te doy el dinero. ¿Qué ha pasado? Pobre, ¿por qué no sales de pobre aunque te esté dando dinero? Pues verás, yo rápidamente pienso, digo, este señor me ha dado dinero porque yo soy pobre. Como deje de ser pobre, Se acabó el dinero. dejará de darme dinero. Anda, qué fuerte. Qué círculo Eso se llama vicioso, condición ¿verdad? humana, sí, es así. Sí. Y por tanto, los países que van recibiendo mucho dinero, que lo utilizan de diversas maneras, pero sobre todo integrándolos en sus presupuestos generales del Estado, por decir así, lo que hacen es decir, bueno, vamos a mantener la situación de precariedad, Sí. porque de esta manera me garantizo que indefinidamente los países ricos van a seguir transfiriendo recursos de todo orden a mi propio país. ¿Quién dice eso? Las élites de los países pobres. ¿Quién no está de acuerdo cuando se enteran? Los intelectuales y la población avisada de los países pobres. Claro, por porque ejemplo, digamos que a ellos no les llega. les llega poco, Sí. pero incluso aquellos que estaban produciendo, te he dicho entre otras cosas, no, yo te doy bienes porque parece que hay hambre, pero ¿y los productores de esos bienes de los países pobres? ¿Qué va a ser claro, de ellos? claro. Cuando... Ya no me compra. Si está arreglando trigo, ya no Ala. me compra mi trigo. A la ruina. Sí. Si este sistema dices que no funciona,
¿Por qué a fecha de hoy todavía se insiste en él? Bueno, cada vez menos. Sí. Te cuento una anécdota. Sí. Hace 2 años vino el representante máximo, un señor de Cabo Verde, el representante máximo de la UNECA. La UNECA es la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo de África. Y es un hombre de un gran rango, Sí. y en la COE hace una intervención. Y a mí, como yo soy el responsable de África en la Secretaría de Estado de Comercio y llevo 8 años en esto, Sí. me invitan. Sí. Y entonces me siento, gracias a Dios que estaba sentado. Un señor de Naciones Unidas dice: la ayuda oficial al desarrollo ha sido un fracaso. Bueno, no eres el Después único. de 60 años Sí. hemos llegado a la conclusión de que la gente no sale de la pobreza Sí. por la ayuda de los ricos, Sí. sino por su propio esfuerzo, por sus instituciones y sobre todo por la globalización. Ahora sí, esto me ayuda a introducir China. Perfectamente. Bien, entonces decías, China no recibe ayuda, nada, dinero del exterior, este dinero gratuito que hemos hablado antes, no hay ayuda oficial de desarrollo a China, y China en un plazo de 20 años se dispara y acaba siendo la segunda potencia económica mundial. Así es. Y José Ramón, ¿y esto cómo ha sido? Bueno, en primer lugar, porque China en 1949 resulta ser el Estado comunista más poblado del mundo. No el más extenso, porque eso era la Unión Soviética, hablamos de 1949, Sí. al final de la guerra civil que mantuvo el Partido Comunista contra el Kuomintang chino, al frente del cual estaba Chiang Kai-shek, que salta a Formosa, a Taiwán, y se queda allí. Sí. Pero todo el territorio no insular Sí. es controlado por el Partido Comunista e instaura un sistema comunista de producción. Así es que tenemos ocupando la gran parte de Eurasia, en la parte norte, a la Unión Soviética, y en la parte este y sur a China, más Vietnam, más India. Es decir, es una situación... Sí. Claro, ahí no ayuda oficial al desarrollo porque, entre otras cosas, ni la piden ni lo tolerarían, porque sus relaciones con Occidente no son razonables. ¿Y qué ocurre? Pues que a partir de entonces China se mantiene en una situación de miseria casi completa. Sí. Entonces tenemos una China comunista que es un desastre, se muere Mao y su sucesor, Deng Xiaoping, creo que dijo una frase algo así como no es malo hacerse rico, y ahí todo cambia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó de repente? O sea, ¿qué pasa con esa China que pasa de ser un país pobre, con muchos pobres, a un país que está hoy en otro nivel de riqueza distinto? Absolutamente otro, completamente ¿Cómo y por distinto. qué? Bien, Mao muere en el 73, 1973, después de haber intentado en repetidas ocasiones realizar operaciones de crecimiento de su economía en vano. Muere Mao, hay un proceso de sucesión largo con... Sí, la banda de los 4. Exactamente, Sí. con su última mujer, Sí. etcétera. Bien, aquello no funciona y al final asciende al poder como secretario general del Partido Comunista Chino un señor con una carita de panda de lo más divertido que se llama Deng Xiaoping, Sí. extremadamente inteligente, muy tranquilo, Sí. del que recordamos esa frase y otra que le dijo a nuestro entonces presidente Felipe González cuando fue de visita. Ajá. Y fue una frase que es arquetípica y que en aquella época salió en todos los periódicos reiteradas veces. ¿Y fue? Los chinos son muy poéticos. Le dijo: no importa que el gato sea blanco o negro, lo que importa es que cace ratones. Veo que la frase la tenemos todos memorizada. memorizada, ¿Eso qué sí. significaba? Sí. Mire, a mí lo que me preocupa menos es las diferencias teóricas entre comunismo y capitalismo. Yo lo que quiero es que China crezca y que mi gente esté mejor de lo que estaba. ¿Qué es lo que hace? Capitalismo de Estado. Sí. Actúa como el gran inversor, como el gran productor desde la perspectiva del Estado. No podía hacer otra cosa. El Estado era propietario de la totalidad de los medios de producción chinos, pero lo incardina en el mercado internacional. Dice: chicos, a producir y con los costes bajísimos que tenemos, a exportar. Sí. Y se ponen a hacer eso. Sí. Y lo están haciendo varios años. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que con las tasas de riqueza bajísimas que tenían, o de pobreza altísimas, los costes de producción son muy bajos. Sí. Producen elementos que necesitan muy poco capital para ser producidos. Pero vamos a... Textiles. Ojo, que aquí hay que entrar en un comentario que os he hecho antes. Los chinos dicen, resulta que tenemos mano de obra barata. Muy barato. Resulta que los mercados están más o menos abiertos. Luego yo puedo fabricar en China con mano de obra barata y vender a otros mercados. Eso es. O sea, Es una receta sencilla. y eso es lo que se pone a hacer China. Sí, durante los primeros 10-15 años se dedica a hacer eso. Sí. Y va creciendo sobre una base a la japonesa. Sí. ¿Por qué digo a la japonesa? 10% anual acumulativo de crecimiento del PIB. Sí. Es decir, muy rápidamente. Pero no se está una década, se está 2. Sí. Luego ya desciende al 7, caramba, Sí. como Japón. Sí. Pero se ha estado 2 porque era mucho más pobre que Japón, Sí. entre otras Qué cosas. fácil es subir cuando estás abajo del todo. Sí. Y también es muy fácil caer cuando estás arriba del todo. No quería ser agorero. Entonces, por lo que cuentas, el milagro chino en su primera fase es
mano de obra barata y una apertura al comercio exterior. O sea, estos productos chinos se exportan. Eso es. Pero si mal no recuerdo, al principio de la entrevista tú decías que hacía falta otro ingrediente para la receta, la inversión extranjera directa. ¿Cuándo llega a China? Cuando el nivel de capacitación de su economía es suficiente, las empresas occidentales en general se dan cuenta de que ellos también pueden producir en China muy barato y desde China exportar sus productos a todo el mundo, de manera que China se convierte en la plataforma productiva en la industria mundial. ¿Y eso cómo se consigue? Mediante la inversión extranjera directa, que a su vez necesita unos comportamientos institucionales que garanticen al inversor que no va a perder su inversión a los 2 años porque lo expropien. Entonces los chinos dicen, usted tranquilo, fabricante de automóviles extranjero, pues BMW, por citar uno, usted tranquila, empresa francesa de distribución, Carrefour, por ejemplo, que nosotros... Yo le garantizo que no va a pasar nada. Y mis contratos los voy a cumplir y yo tengo el derecho chino al cual me voy a someter y usted también, mediante un contrato que no voy a vulnerar, con unos tribunales que vamos a pensar que son independientes del Poder Ejecutivo. Vamos a dejarlo ahí. Pero usted va a ganar mucho dinero. Y yo también. Pero entonces, ya tenemos apertura al comercio exterior, la inversión extranjera directa que llega a China, pero dices que llega no para vender a los chinos, sino que llega para exportar. En principio sí, porque el mercado interior sigue siendo paupérrimo. Sí, pero ya no. La costa. Sí. ¿Cómo lo han conseguido? Con zonas económicas especiales que los chinos han organizado a lo largo de la costa. ¿Y por qué en la costa? Pues es muy fácil. El comercio internacional se ha realizado por mar. Ahí estás. Ajá. Por tanto, las franjas costeras se llenan de gente, iba a decir rica, relativamente rica. Con respecto al resto del país. Exacto, que constituyen un mercado novedoso. Y entonces las autoridades chinas empiezan a pensar, si ya me está creciendo el mercado interior, llegará el momento en que yo pueda reorientar mis esfuerzos de crecimiento no tanto a los mercados internacionales, donde ya no soy tan competitivo porque soy algo más caro, porque soy bastante más rico, hacia un mercado interior que está en crecimiento y que son 1.350 millones de habitantes. Un montón de gente. Y está muy bien pensado. Y es donde estamos ahora, ¿verdad? Y estamos en ese tránsito, por decir así. ¿Por qué? Porque hemos perdido competitividad en el exterior vía precios. La portada de tu libro es muy ilustrativa. Es una fotografía de satélite de noche de la península de Corea. Y vemos el sur totalmente iluminado, totalmente vivo, totalmente rico. Y el norte, quizás quitando la capital, pues sin una bombilla, nunca mejor dicho. Y ahí vemos esa gran diferencia que hay entre las economías de ambos países cuando partían del mismo sitio el día que se firma el armisticio de la Guerra de Corea. ¿Por qué? Mira, me has puesto un ejemplo de laboratorio. A ver, en las ciencias sociales los ejemplos de laboratorio no han lugar, pues porque no son ciencias experimentales, son ciencias sociales. Pero mira por dónde se produce una situación que en alguna medida tuvo lugar en Alemania, pero desde luego en Corea se patentiza al 100% la diferencia de sistemas. ¿En qué consiste? Corea en 1949 es una sola, y tiene un nivel de renta medio que podemos decir igual en todo el territorio. Se produce el ataque de las tropas del norte sobre el sur. Las tropas del norte son comunistas, están auspiciadas, apoyadas y financiadas por la Unión Soviética, que quiere conquistar la península de Corea, y en aquel momento Naciones Unidas decide que esto no puede ser y que ya está bien de guerras y que vamos a ver, necesito un ejército para que me ayude a contrarrestar el empuje de las tropas soviéticas. ¿Y quién tiene un gran ejército? Estados Unidos. Sí. Y otra vez va Estados Unidos en nombre de las Naciones Unidas a sacar las intentar parar del fuego a las Naciones Unidas. Eso es. Varios avatares y al final se firma un armisticio en 1953, más o menos a la altura del paralelo 38, que cruza la península más o menos a mitad de camino. Más o menos mitad para ti, mitad para mí. Exactamente, queda el norte y el sur. A la sazón, la relación de renta entre el norte y el sur era 1 a 1. Sí, eran igual de pobres. Exactamente. Han pasado más de 60 años. La relación de renta entre el sur y el norte es de 36 a 1. 33 veces. No, 36, me he expresado 36, mal. Perdón, sí. 36 veces de diferencia de renta. Y creciendo. Sí. ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? Claro. Dices, bueno, pero vamos a ver, si era 1 a 1 y ahora es incomparable, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues ha ocurrido el experimento de laboratorio, que en la parte norte se han aplicado los esquemas comunistas y en la parte sur se han aplicado los esquemas capitalistas. Que déjame recordar a todo el mundo que era, en nuestro caso, era apertura al comercio exterior, inversión extranjera directa, que como he dicho antes era sobre todo de Estados Unidos,
y buena gobernanza. Exactamente. Y en este caso, más el de Japón, un enorme esfuerzo de I+D+I. ¿Por qué? Para colocarse en cabeza de los avances tecnológicos que les permitirán crear productos nuevos. Por ejemplo, móviles. Sí, es decir, nosotros no queremos... Ya fuimos como los chinos antes que los chinos. Eso el producto coreano era barato, no era de calidad. Y nosotros como coreanos, al invertir en I+D+I, siempre vamos a ir un paso más adelante. Exactamente. Entonces, pues, acá citar, por ejemplo, Samsung, ¿verdad? Las pantallas planas, los microprocesadores... Pero en muchos ámbitos, sí. en el ámbito de la línea blanca de electrodomésticos, en el ámbito de la automoción, etc. Y mientras el norte languidece en la oscuridad, el sur brilla con la luz enorme de la generación de riqueza. Es terrible porque esa foto está hecha desde 440 kilómetros de altura y cuando la coges en máxima resolución, observas que hay básicamente un punto iluminado, que es Pyongyang, la capital del norte. Y casi diríamos pero que muy poco. Pero casi diríamos el palacio. Pues el palacio del presidente del norte, así, ¿verdad? Un poquito así. Y luego, eso sí, la zona desmilitarizada que está completamente iluminada hacia adentro, sobre todo para que no se les escape la gente. Y es curiosísimo, los buques de pesca japoneses que operan en el mar de Japón tienen mucha más luminosidad que todo el estado de Corea del Norte. Claro, y eso te hace pensar, dice, pero ¿cómo es posible que hayamos llegado a esto? Pues es posible precisamente porque unos han elegido el mal camino y los otros han elegido el buen camino. Atención, no está exento o desprovisto de problemas, nadie ha dicho eso. Estamos diciendo que la comparación es imposible de establecer, no hay color. O sea, el mundo de las ideas, ¿qué repercusiones tan importantes puede tener en la vida de las personas? Sí, señor. Se materializan las ideas correctas, se ponen en práctica y entonces sus consecuencias se ponen de relieve. Y en algún caso, evidentemente, claramente el socialismo, comunismo lleva a las poblaciones a la pobreza, a la miseria y al terror. Y la economía de mercado, por si a alguien no le gusta utilizar el término capitalismo, muy al contrario, posibilita y exige previamente que haya unas democracias formales en alguna medida, una separación de poderes en alguna medida, porque, atención, no todos los países que han crecido vertiginosamente, por ejemplo China, por ejemplo Singapur, han tenido esa separación de poderes que hemos tenido en Occidente. José Ramón, rápidamente un resumen de todo lo que hemos hablado en esta entrevista. Para combatir la pobreza, que ha sido el estado natural de la humanidad durante toda la historia, nada mejor que aplicar las recetas que los países occidentales más avanzados aplicaron en su momento y que funcionaron. Se trata de copiar lo que ha funcionado, no inventar cosas para ver si lo superas, y menos aún cuando es por razones políticas, entre otras cosas porque el líder del país o los líderes se deben a su población y no a su ideología. ¿Qué es lo que funciona? La globalización. ¿Y cómo se llega a ella? Y se llega mediante la apertura económica de las fronteras, los aranceles tirando a cero si es posible, la libertad de comercio interno y externo y la captación de inversión extranjera directa, que no es más que capitales que se han generado en los países ricos que se aplican en los países pobres donde todavía no se han generado y ahí desarrollan su crecimiento. Es decir, ese capital que en lugar de estar en los Estados Unidos generando riqueza en los Estados Unidos, se va a China para generar riqueza en China, consiguiendo que haya una retribución del capital norteamericano y un crecimiento muy fuerte de la economía china. Ese es el fenómeno. José Ramón Ferrandis, muchas gracias por estar conmigo hoy aquí. No, muchas gracias a ti por la oportunidad que me has brindado.